Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre la guía de intercambio de alimentos. Esta es una herramienta muy importante porque nos permite tener una planificación más flexible que se pueda adherir a los hábitos alimentarios de nuestros pacientes y o clientes. ¿De acuerdo? Además de esto, también al finalizar el video, en la descripción del video, voy a dejar un link para que puedan acceder a la plantilla Excel que nos permite utilizar esta plantilla de manera más rápida, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se utiliza de manera manual. Bien, veamos entonces. ¿Qué es una lista de intercambio? Como podemos ver aquí, nosotros vamos a trabajar con la guía elaborada por el Ministerio de la Salud del Perú, ¿sí? Esta es una herramienta que ha sido creada para establecer un sistema en el cual agrupamos a los alimentos. ¿Para qué los agrupamos? Para que puedan ser intercambiados uno entre otro de una manera sencilla, ¿sí? Sin generar cambios en el aporte nutricional. Para ello es esta herramienta. Si nosotros queremos acceder a ella, simplemente podemos poner en Google guía de intercambio de alimentos, Perú, Senan, INS, cualquiera de ellos, y van a encontrar este archivo en PDF. La primera, o mejor dicho, el primer sistema de intercambio fue publicado en 1950. Esto apuntando al objetivo de brindar una herramienta didáctica a los pacientes con diabetes. Recordemos que los pacientes con diabetes tienen que cuidar la ingesta de carbohidratos, ya sean simples o complejos. Y para ello se les brindó este sistema de intercambio que permitía contar la cantidad de carbohidratos que consumías al día. Posteriormente, esta herramienta fue adaptada para no solo contar carbohidratos, sino también proteínas y las grasas. Vemos aquí que esta guía de intercambio divide en 7 grupos a los alimentos. Grupo número 1, cereales, tubérculos, menestras, donde el principal macronutriente son los carbohidratos. Grupo número 2, verduras. Grupo número 3, frutas. Grupo número 4, lácteos y derivados. Grupo número 5, carnes, pescados, huevos. Grupo número 6, azúcares y derivados. Y el grupo número 7 son las grasas. De esta manera, esta guía va a clasificar o va a agrupar a los alimentos. Hay otras guías distintas, ¿no? Pero nosotros vamos a trabajar con esta. Tenemos acá que debemos tener en claro qué es una porción y qué es una ración. En el caso de la ración, hace referencia a la cantidad que va a ir servida en el plato o la cantidad que consume un individuo. ¿Cuál es la problemática aquí? Que nosotros no podemos determinar la cantidad de carbohidratos, la cantidad de proteínas ni la cantidad de lípidos de una ración, porque la ración que consume una persona va a ser diferente a la ración que consuma otro individuo, entonces es muy variable. La diferencia con la porción es que esta porción está dada en medidas caseras, media taza, 2 cucharadas, entre otros. Y como ya está estandarizada, nosotros sabemos la cantidad de proteínas, carbohidratos y grasas que nos va a aportar. Esa es la diferencia entre lo que es una porción y una ración. Ahora, como dije anteriormente, las porciones están dadas por medidas caseras, media taza, cucharadas, entre otros, ¿no? Una unidad mediana, una unidad chica, una unidad grande. Vemos aquí las medidas caseras. Hay tazas, cucharadas, cucharitas, el peso neto de una fruta, entre otros. ¿Sí? ¿Cuál es la problemática? Es que si nosotros vamos a comparar, por ejemplo, tazas, hay distintos tipos, ¿no? Entonces, hay tazas que pueden cargar 100 mililitros, otras tazas que pueden cargar 250 mililitros, como también hay otras tazas o recipientes
que puedan estar cargando mucho más, hasta incluso 500 mililitros. Entonces, es importante, ante esta duda que puede surgir por parte del comensal, que nosotros como profesionales lo orientemos y despejemos estas dudas que puedan surgir. Nos dice acá, ¿qué es la porción de intercambio? Es un sistema de intercambio que tiene un conjunto de alimentos unificados, los cuales van a dar el mismo valor de energía y el mismo valor de macronutrientes. La porción de intercambio es una cantidad ya estandarizada que nos va a dar una cantidad determinada de calorías, carbohidratos, proteínas y lípidos. Y aquí tenemos los grupos y la cantidad de energía y macronutrientes que nos va a brindar. Por ejemplo, el grupo de cereales, tubérculos y menestras, una porción de este grupo nos da 135 kilocalorías, 5 gramos de proteínas, 1 gramo de grasa o lípidos y 25 gramos de carbohidratos. Cereal, el arroz, por ejemplo. Tubérculo, la papa. Menestra, la lenteja. Entonces yo podría cambiar una porción de cereal, una porción de arroz, por una porción de tubérculo, una porción de papa. Y estas porciones nos van a estar aportando la misma cantidad de energía, la misma cantidad de macronutrientes. Yo podría cambiar una porción de cereal por una porción de frutas, que es del grupo 3. No, porque como vemos la cantidad de energía que van a aportar son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los intercambios se realizan dentro del mismo grupo. No se puede realizar con otro grupo. ¿De acuerdo? Siempre dentro del mismo grupo. Ahora, como vemos aquí, hay algunos grupos como el 4, como el 5, como el 7, que tienen subgrupos. En lo que es lácteos y derivados, hay lácteos con alto contenido de grasa, hay lácteos con bajo contenido de grasa, así como también los quesos, ¿no? Entonces yo podría cambiar un lácteo de alto contenido de grasa con un lácteo bajo contenido de grasa. Claro que no, porque la cantidad de energía y la cantidad de macronutrientes son diferentes. Por ahí no va a faltar alguno que diga, pero podría cambiar alto en grasa por estos quesos, porque ambos me aportan 130 calorías. Tampoco. Si bien te aporta la misma cantidad de energía, pero nos está aportando una cantidad diferente de macronutrientes, como podemos ver aquí. Por eso no podríamos realizar ese intercambio entre subgrupos. Entonces queda como mensaje, ¿no? En el caso de los grupos, los cambios se realizan dentro de cada grupo. No se puede realizar un cambio con un grupo distinto. Y en el caso de aquellos grupos que tienen subgrupos, se realizan los intercambios dentro de cada subgrupo. No se puede realizar un cambio de un subgrupo con otro subgrupo, ni tampoco de un subgrupo con otro grupo diferente. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo presente para poder realizar un cálculo correcto. Bien, como podemos ver, esta es la guía y vemos que los cereales, como ya hemos visto anteriormente, nos está aportando 135 calorías, 25 gramos de carbohidratos, 5 gramos de proteína y 1 gramo de grasa o lípidos. Y vemos acá las raciones. Arroz cocido, 118 gramos de arroz cocido me está aportando lo mismo que una porción de galleta soda. 31 gramos de galleta soda es equivalente a 118 gramos de arroz cocido. Y ambas porciones me están aportando la misma cantidad de energía y la misma cantidad de macronutrientes. También tenemos en medidas caseras, nos dice 3/4 de taza o 7 cucharadas llenas de arroz cocido son equivalentes a a 9 unidades de galleta soda, sin generarse un cambio importante en el aporte de energía y de macronutrientes. Acá tenemos, ¿no? Yo puedo cambiar estas 9 galletas sodas
por un pan y medio pan francés, ¿no? O puedo cambiar este pan francés, esta porción de pan francés, por una rodaja pequeña de yuca que me está aportando lo mismo. O esta rodaja pequeña de yuca por una unidad mediana de papa amarilla. Entonces, esos son los intercambios. Ese es el beneficio, ¿no? De repente hoy día yo le he mandado un plan dietético X a mi comensal, donde incluyo pan, pero mi cliente no le apetece consumir pan ese día, entonces lo puede cambiar. ¿Por qué? Por yuca blanca, por oyuquito, por papa amarilla, por arroz, por galleta soda, por beterraga, entre otros. Entonces, ese es el beneficio de esta guía de intercambio. Brinda cierto grado de flexibilidad a la hora de ejecutar el plan dietético. Por eso es que esta herramienta tiene que ser utilizada en conjunto por el comensal y el profesional de la salud, en este caso principalmente el nutricionista, ¿no? Que debemos ir dándole las herramientas y guiándoles hasta que este cliente o paciente maneje de manera adecuada esta guía de intercambio. Y bueno, tenemos los demás grupos, que como podemos ver, aquí tienen la cantidad de porciones en peso en gramos y peso en medida casera. Y es lo mismo. Podemos realizar estos intercambios sin alterar el aporte energético. Grupo de frutas, grupo de lácteos. Miren, por ejemplo, acá tenemos lácteos. 130 kilocalorías, 130 kilocalorías. Este es lácteos altos en grasa, quesos altos en grasa. Yo podría cambiar mi yogur de leche entera, que está aquí, dice 2/3 de taza o 3/4 de vaso, por este queso fresco de vaca. Y algunos dirán, pero tiene la misma cantidad de energía, sí se puede cambiar, pero no. ¿Por qué? Porque la cantidad de macronutrientes es distinta. Mira acá, es distinta, ¿no? Tenemos carbohidratos 10 gramos, acá tenemos solo 1 gramo de carbohidratos. Acá tenemos 7 gramos de lípidos, acá solo tenemos 9, acá tenemos 9 gramos de lípidos. 7 gramos de proteína, acá tenemos 10 gramos de proteína. Entonces hay una diferencia en los macronutrientes. Y como es diferente, no se pueden intercambiar estos subgrupos, que es lo que les comenté hace un momento, ¿verdad? Simplemente para recordar. Y aquí están los intercambios de lácteos altos en grasa, los intercambios de queso. Lo mismo con las carnes. Hay carnes altas en grasa, carnes bajas en grasa, o bueno, grupo de carne, pescado y huevo altos en grasa, carnes, pescados y huevo bajos en grasa, ¿no? De este mismo grupo. Los intercambios, azúcares, también encontramos aquí el grupo de azúcares. Tenemos azúcar, chancaca, chocolate con azúcar, la mermelada, la miel, entre otros. Las grasas. Tenemos los aceites y tenemos también las oleaginosas. Aquí está la almendra, el maní, la nuez. Hay algunos alimentos que no se encuentran. Por ejemplo, aquí debería estar la palta en oleaginosas, pero no la encuentras, ¿sí? No la encuentras. No, aquí la palta estaría aportando más o menos unos 80 gramos de palta, sería una porción aquí. Entonces, para eso también se requiere al profesional, porque el profesional puede ir viendo, según el aporte energético y de macronutrientes de algunos alimentos, ir incorporando dentro de esta guía algún alimento que de repente no se encuentra. Ahí está. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Hay que tener en cuenta que para cada grupo de alimentos se tiene que considerar las recomendaciones de cada país, así como también las características de cada uno de los pacientes y o clientes que tú tienes. Por ejemplo, si tienes un paciente que es vegetariano, entonces vas a tener que omitir el grupo de carnes. Si es un vegetariano estricto,
vas a tener que omitir el grupo de lácteos, vas a tener que omitir el grupo, ¿qué otro grupo tenemos acá? También algunos alimentos como el huevo, ¿no? Entre otros. Entonces, hay que tener en cuenta las particularidades de nuestro cliente o paciente para poder adaptar esta guía a sus necesidades. Y bien, vamos a comenzar con la parte práctica. Nosotros tenemos una tablita donde están los 7 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nosotros tenemos que poner la cantidad de porciones. Esto de acá, la cantidad de porciones, la va a poner el nutricionista. ¿Bajo el criterio de qué? Bajo el criterio nutricional, obviamente, y teniendo en cuenta los objetivos del paciente o del cliente, ¿no? O de repente los objetivos de la patología que podría o no padecer esta persona. Si estamos hablando de una persona con problemas renales, o si estamos hablando con una persona que tiene algún tipo de alimentación específica como los vegetarianos, o alguna persona que, no sé, es deportista y debido a esa condición requiere un aporte de ciertos macronutrientes o micronutrientes en mayor cantidad, todo eso lo va a tener en cuenta el nutricionista, y considerando esas características, él va a colocar la cantidad de porciones que se debería ingerir por esta persona. ¿Ya? Sin embargo, si nosotros vamos a considerar todo ello, nos demoraríamos demasiado, ¿no? Y este es un ejemplo que vamos a hacer de manera estándar. Y para una población estándar, la recomendación suele ser lácteos aproximadamente de 200 a 250 mililitros. Esto de acá lo he tomado de otra guía, ¿ya? Que trabaja con otro tipo de intercambios distintos. Por eso vemos acá 2 a 4 raciones. 200 a 250 mililitros de leche o 250 gramos de yogur, nos dice. Entonces vamos a ver nuestro grupo de lácteos. ¿Dónde está nuestro grupo de lácteos? Acá está. Entonces en lácteos tenemos acá yogur 213 es una porción. Leche fresca 206 es una porción. ¿Qué quiere decir? Que una porción ya está dentro de estos parámetros de 200 a 250, ¿cierto? Una porción ya está dentro de estos parámetros. Entonces la recomendación que nosotros vamos a hacer para trabajar con nuestra guía elaborada aquí en el Perú es de 1 a 2 porciones de lácteos. Y ponemos acá en lácteos donde está una porción de altos en grasa, una porción de bajos en grasa. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego vemos verduras y hortalizas. La recomendación por la OMS es que uno debería consumir aproximadamente entre 400 gramos entre frutas y verduras. ¿Ya? Entre frutas y verduras. ¿Qué quiere decir? Que la porción de verduras y la porción de frutas nos debería estar dando más o menos 400 gramos. Entonces, 200 gramos para frutas, 200 gramos para verduras. Aquí en el Perú también hubo una propuesta de guía alimentaria, no guía de intercambios. Hubo una propuesta de guía donde también se manejaba 400 gramos de frutas y verduras. Entonces acá tenemos 200 para ti, 200 para ti. Vamos a buscar nuestra tabla. Aquí están las verduras, aquí están las frutas. Vemos que la cantidad mínima es de 63. Acá está, 63. ¿Cierto? La cantidad máxima es más o menos 236. ¿Sí? Ahí está. Y en el caso de frutas, tenemos también ración mínima 63. ¿Hay menos? No hay menos, 63. Y la máxima es de 239. Entonces, si nosotros sacamos así un promedio, es que una porción
de frutas y o verduras debería estar aportando más o menos 100, 150 gramos, casi, sí, 100, 150 gramos. Como lo mínimo es 400, entonces vamos a poner 2 porciones de verduras, 2 porciones de frutas. Y eso lo ponemos acá. 2 de verduras y hortalizas, 2 de frutas. Ponemos acá en la tabla verduras 2, frutas 2. Listo. Y por último, azúcares y derivados, ¿no? Tenemos acá los azúcares y derivados. ¿Dónde están azúcares? Están aquí. ¿Cuál es la cantidad? En nuestra guía de intercambio nos sugieren de 3 a 5 porciones más o menos. Yo estoy considerando solo una porción de azúcar. ¿Sí? No hay problema, acá está. Ahora, aparte de eso, aquí también sería bueno incluir las oleaginosas. La persona va a consumir frutos secos o no va a consumir frutos secos. ¿Ya? Esta de acá también la tenemos que llenar. En este caso vamos a poner 0. 0 frutos secos. Entonces 0 calorías, 0 carbohidratos, 0 proteínas, 0 de grasa. Se acabó. Listo. Estamos perfectos. Ahora, si nosotros vemos 2 porciones de verduras, ¿cuánto nos va a aportar en kilocalorías, carbohidratos, proteínas y grasas? Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestra guía. Verduras. Dice 25 kilocalorías, una porción. 5 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteínas, 0 gramos de lípidos. Recuerden, y si no recuerdan, anótenlo. Si no tenemos buena memoria, anoten esos valores. 25 kilocalorías, 5 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteína y 0 gramos de lípidos. Ahora vamos a ver cómo se va a llenar esa tabla. Si una porción me está aportando 25 calorías, 2 porciones es 25 por 2, igual a 50, correcto. Carbohidratos, una porción era 5 gramos de carbohidratos. 2 porciones, 5 por 2, 10. Proteína, 1 gramo de proteína, 1 por 2, 2. Grasa, 0 gramos de grasa, 0 de grasa. ¿Listo? Y eso hacemos con los demás grupos también. Si vamos a ver frutas, 55 kilocalorías, 13 gramos de carbohidratos, 1 gramo de proteína, 1 gramo de lípidos. Recordemos y vamos a ver si es correcto esto. 55 de kilocalorías, 55 por 2, 110, correcto. 13 de carbohidratos, 13 por 2, 26. 1 gramo de proteína, 1 por 2, 2. 1 gramo de grasa, 1 por 2, 2. Correcto, fruta. Y lo mismo hacemos en los demás grupos. Mira, acá tenemos altos en grasa. Vamos a ver qué dice altos en grasa. 130, 10 gramos de carbohidratos, 7 gramos de proteínas, lípidos. Y en el caso de quesos altos en grasa, 130 de kilocalorías, 1 gramo de carbohidratos, 10 gramos de proteína y 9 gramos de lípidos. Eso debería concordar con esto, ¿no? 130 por 1, 130. 10 gramos por 1, 10 gramos. 7 gramos de proteína por 1, 7 gramos. 7 gramos de grasa por 1, 7 gramos. Lo mismo acá, 130 por 1, 1 por 1, sigue siendo 1. 10 gramos de proteína por 1, una porción de queso. Y 9 gramos de grasa por una porción de queso, sigue siendo 9. Lo mismo en el azúcar, si ustedes revisan, hagan la dinámica, revisen. Vemos acá 20 kilocalorías, 6 gramos de carbohidratos, proteína y lípidos 0. Se observa lo mismo. 20 gramos de kilocalorías en una porción, 6 gramos de carbohidratos en una porción. 0 por 1 es 0, 0 por 1 es 0. Ahí está. Correcto. Ya tenemos todo esto. ¿Qué nos falta? Nos falta el grupo de cereales. Nos falta el grupo de carnes, pescados y huevos. Y nos falta, en el caso de grasas, el grupo de aceites.
Ahora, ¿cómo lo vamos a completar? Esto tiene un orden. El orden es de esta manera. Primero los cereales, ¿sí? Después el grupo de carnes, pescado y huevo. Y por último, el grupo de grasas, en este caso la parte de aceites. ¿Listo? Ese es el orden. Yo quiero empezar por aceites. No, te va a salir mal. ¿Por qué? Porque aceites lo único que va a tener es energía y grasa. ¿Sí? Para que tú llegues al 100% vas a llenar esto. Energía y grasa. El problema es que carnes también tiene grasa. Y los cereales también tienen grasa. Entonces cuando llegues al 100%, más estos otros dos vas a superar. Vas a llegar a más del 100%. Por eso es que tiene que haber un orden. Y el orden es el siguiente. Primero los carbohidratos, con los cuales vamos a llegar al 100% de... Primero los cereales, con el cual vamos a llegar al 100% de carbohidratos. Luego vamos a hacer las carnes. Y con eso vamos a llegar al 100% de proteínas. Y por último vamos a hacer los aceites. Y con eso vamos a llegar al 100% de grasas. ¿De acuerdo? Ese es el orden. No se puede hacer de otra manera. ¿Sí? Ahora, para poder hallar esto, nosotros tenemos que saber cuál es el 100% en gramos de los carbohidratos, cuál es el 100% en gramos de las proteínas y cuál es el 100% en gramos de grasas. Tenemos que determinar esos valores. ¿De acuerdo? Y para eso, para determinar esos valores, tenemos que saber cuál es el gasto energético total de la persona. ¿Sí? Tenemos que saber cuál es el gasto energético total de la persona. Ahora, ¿cómo hallo el gasto energético total de un individuo? Eso lo hemos visto en un video anterior. ¿Ya? Voy a seguir con el ejemplo del video anterior. Si ustedes quieren ver cómo se halla ese gasto energético, revisen el video anterior que se va a poner aquí en un link en la parte superior para que puedan acceder, y también al final del video vamos a darles acceso a ese otro video. También lo pueden buscar en la plataforma. ¿Ya? En el ejemplo que se realizó en el video anterior, teníamos que el individuo tenía un gasto energético total de 2.644 kilocalorías. Eso es lo que debemos cubrir acá. Estas kilocalorías que vemos acá deben llegar a 2.644 kilocalorías, con un margen de error que puede ser de más o menos 10% aproximadamente. Entonces, vamos a ver. Primero dijimos que era carbohidratos. Vamos con carbohidratos. ¿Cómo hallo esa cantidad de gramos de carbohidratos? Para eso también debemos saber, ¿no?, qué son los carbohidratos. Esta es una biomolécula importante que es la principal fuente de energía para el ser humano. Son producidas por las plantas en un proceso conocido como la fotosíntesis. El ser humano no tiene la capacidad de sintetizar carbohidratos, ¿no? Y como los producen las plantas, la vamos a encontrar en una gran cantidad de alimentos como la papa, la yuca, el camote, el maíz, el choclo, y también alimentos procesados como el pan, las harinas, los fideos, entre otros. Tenemos aquí para qué sirven los carbohidratos. Tiene una gran cantidad de funciones, siendo una de las más importantes la función energética. ¿Sí? ¿Cuánto de energía te aporta un gramo de carbohidrato? Este dato es importante, apúntalo. Un gramo de carbohidrato nos está aportando 4 kilocalorías. ¿Sí? ¿Y cuál es la cantidad? ¿Cuánto de carbohidrato debería consumir? Aproximadamente de 50 a 60% de tu gasto energético total. ¿Qué es eso del gasto energético total? Hace un rato lo comentamos, acá está. Gasto energético total 2.644. Quiere decir que el 60% de este gasto energético total proviene de estos carbohidratos. ¿Sí? Listo. Ahora acá hay que hacer un paréntesis, ¿no? Hay algunos colegas que manejan el porcentaje, ¿no? Y este porcentaje puede ajustarse, puede ponerse incluso más, un poco menos. Algunos manejan rangos de 45 a 55%. Algunos lo manejan por gramos por kilogramo de peso.
con 3 gramos por kilogramo de peso, 4 gramos por kilogramo de peso, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con esto porque estamos trabajando un tema de estándar, ¿no? En el caso de que algún colega maneje con gramos por kilogramo de peso, tampoco hay ningún problema, porque al final vamos a llegar a lo mismo. Tenemos que determinar la cantidad en gramos. Bueno, esta es la tablita para hallar el gasto energético total, que también se las puedo compartir. Simplemente en la descripción se va a dejar el link para que hagan la solicitud y yo poderles entregar esta pequeña plantilla, ¿no? Y miren lo que se considera: edad, sexo, peso corporal, la estatura del individuo y el nivel de la actividad física que está acá, ¿no? Hay distintos niveles de actividad física. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros vamos a hallar el gasto energético. 2643.5 lo redondamos a 2644 kilocalorías. Ojo, esto es dado por la fórmula de Harris-Benedict. Hay una gran cantidad de fórmulas. En el video anterior se habla sobre eso. Hay una gran cantidad de fórmulas. Esta plantilla está elaborada específicamente con la fórmula de Harris-Benedict. Siguiente. Y acá tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar la cantidad en gramos de carbohidratos? Recordemos, debería ser de 50 a 60%. Entonces, este 2644, que es el gasto energético total, le vamos a sacar el 60%. Multiplicamos 2644 por 60%, o también lo podemos multiplicar por 0,6, que es lo mismo que decir 60%, y nos da que los carbohidratos están aportando aproximadamente 1586 kilocalorías. Ahora, ¿cómo transformo? Porque yo no necesito en kilocalorías, yo necesito en gramos. Fácil. Recordemos el dato. 1 gramo de carbohidratos nos iba a dar 4 kilocalorías. ¿De acuerdo? 4 kilocalorías. Entonces, 1586 kilocalorías se originan a partir de X gramos. Es una regla de 3 simples, sencillo. 1586 por 1 dividido entre 4. Y tenemos como resultado 397 gramos por día es lo que debería ingerir esa persona, siempre y cuando utilicemos el 60% del gasto energético total. A veces cuando quieren hacer una dieta hipocalórica para personas que quieren bajar calorías, no utilizan el 60, utilizan el 50, el 45 y le van bajando cantidad de calorías, ¿no? Eso es criterio del profesional de salud. No se pueden hacer reducciones excesivas porque si no puede generar problemas, pérdida de músculo u otras problemáticas, ¿ya? Incluso podría generar alguna fobia hacia algún nutriente, ¿no? Ahora está de moda la carbofobia, que en muchos casos también es generada por malas prácticas en la elaboración de plan dietético, pero de eso podríamos hablar en otro video. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 397 gramos de carbohidratos por día. Ahora, aquí cuando ustedes hacen la operación les va a salir poco menos, 396.8 o 396.7, no recuerdo ahorita, pero esto ya está redondeado, no estamos redondeando. Listo. Ahora que ya tenemos los gramos por día, ya podemos ir a ver cuál es la cantidad de porciones que vamos a poner acá, ¿sí? Pero para eso recordemos que ya hemos acomodado verduras, ya hemos puesto frutas, ya hemos puesto lácteos, ya hemos puesto azúcares, y eso tiene un aporte de carbohidratos. ¿Qué quiere decir acá? Que ya tenemos una cantidad de carbohidratos, que es de 53. Entonces, ese 397 se le tiene que restar esa cantidad de carbohidratos que nosotros ya hemos puesto. ¿Y qué nos queda? 394.
Quiere decir que este grupo de cereales, tubérculos y menestras debe cubrir 344 gramos de carbohidratos. Ahora, con este dato yo puedo hallar la cantidad de porciones. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí o no? Recordemos. Aquí está. Si yo tenía 2 porciones, recordemos, verduras son... Una porción de verduras nos daba 5 gramos de carbohidratos. Entonces, yo tengo 2 porciones, ¿sí? 2 porciones. 2 por 5 es igual a 10. Entonces, si yo tengo este dato de 10 y tengo este dato de 5 que me lo va a dar la guía, si yo divido 10, que está en la tablita, por 5, que está en la guía, va a ser igual a la cantidad de porciones. Entonces sí podemos determinar la cantidad de porciones de esos cereales, tubérculos y menestras, porque ya tenemos este dato. Y la cantidad de carbohidratos que me dan los cereales, tubérculos y menestras, ¿cuánto era? Yo recuerdo que es 25. Vamos a verificar. Aquí está el grupo de cereales, tubérculos y menestras. Cantidad de carbohidratos, efectivamente 25. Vamos a poner acá 25, ¿cierto? 25. ¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que dividir 344 entre 25. ¿Cuánto nos da? ¿Cuál es la cantidad? 344 entre 25, 13.76. Redondeamos a 13. Yo redondeo a 13, digamos, porque las personas suelen excederse un poquito. Entonces, yo por lo general siempre suelo redondear hacia el número inferior, ¿ya? Porque a veces el paciente suele excederse, entre comillas, suele darse esos gustitos que no están a veces en el plan. Entonces yo suelo darle redondear hacia la parte inferior. Una vez que ya se le ha sensibilizado al paciente, al cliente, y ya es consciente de que no debe darse esos, entre comillas, gustitos, ya ahí sí se puede redondear de la manera habitual, que sería hacia el número superior. Pero cuando recién empiezo a trabajar, al menos, yo siempre trato de redondear hacia el número inferior, ¿no? Y ahí tenemos 13 porciones. Listo. Entonces ponemos 13 y vamos a multiplicar, ¿no? 135 por 13, 1555. 25 por 13, 13. 25 por 13, 325. En proteínas, ¿cuánto es? 5 gramos de proteínas. 5 por 13, 65. Y en grasas era un gramito, mira, 1 gramo de grasas. 1 por 13, 13. Y está correcto. Hemos terminado con el grupo número 1. Mira, hemos terminado con el grupo número 1 y ya hemos llegado al 100%. Y si no llegamos al 100%, tenemos que ver que el margen de error no sea más de 10%. Entonces vemos 397. Y acá tenemos 378. Entonces, ¿cómo hallamos el margen de error? Sencillo. Dividimos 378. A ver, vamos a ver. Acá está la calculadora. Vamos a dividir 378 entre 397. Y nos indica de que hemos cubierto un 95.2%. Está dentro del margen de error, así que está ok, está correcto. Bien, ya hemos terminado con el grupo número 1 y también ya hemos cubierto los carbohidratos. Listo. Ahora que toca el grupo número 2, carnes. Cuando hablamos de carnes, estamos hablando de cubrir las proteínas. Carnes, pescados, huevos. Cubrir las proteínas. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Del grupo número 1, ¿no? Acá están las 13 porciones. 6 en el almuerzo, 4 en el desayuno, 3 en la cena. Esta es una tentativa. Ustedes pueden poner de repente 3,
5, 3. Y acá ponen de repente en media mañana, media tarde, una porción más, una porción más. Eso lo podemos modificar, ¿ya? Lo podemos modificar. Pero este es un arreglo tentativo de cómo se distribuyen esas 13 raciones en una planificación. Mira, tenemos el jugo de papaya, huevo, uno y medio de pan. Acá tenemos de lenteja, papa amarilla, y se están cubriendo todas las porciones. Pueden revisarlo con la guía de intercambio ustedes. Vamos a pasar a las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Igual son biomoléculas que le encontramos en distintos alimentos, como son los lácteos, el quesito, carnes, pescados, carne de res, huevo, aves, entre otros. ¿Cuál es su principal función? Las proteínas tienen una gran cantidad de funciones. Participan en lo que es las funciones enzimáticas para la digestión y otras más, transportadoras como la albúmina que transporta una gran cantidad de sustancias, digestivas, ¿cómo se llama? Contracción muscular, porque las proteínas van a formar lo que es gran parte de este músculo y son las responsables de realizar el proceso de contracción muscular, ¿no? Tienen funciones estructurales también. El cabello, la piel están formados en gran parte por proteínas, ¿no? Después del agua, el principal macronutriente o el macronutriente más abundante en el cuerpo humano son las proteínas. Dato importante, hay que anotarlo. 1 gramo de proteína nos está aportando 4 kilocalorías. Similar a los carbohidratos, sí, igual, mira, la misma cantidad. ¿Cuánto de proteína debemos consumir? La recomendación dice de 10 a 15% del gasto energético total. Nuevamente hay algunos colegas que lo manejan con gramos. 1, 1.5, 1.8, hasta 2 gramos. De repente en algún tipo de deportista pueden manejar ese tipo de esas cantidades, ¿no? O por algún tema X. Hasta 0.8 gramos por kilogramo de peso son las recomendaciones. Pero, como estamos trabajando un tema más estándar, la recomendación en porcentajes es de 10 a 15%. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hallamos eso en gramos? Nuevamente, gasto energético total, habíamos quedado 2.644, redondeando ese valor. Entonces, 2.644 por 15%, ¿cuánto nos da? Nos da 397 kilocalorías. ¿Y ahora cómo lo transformo en gramos? Igual, 1 gramo de proteína nos daba 4 kilocalorías, ¿cierto? Entonces, 397 kilocalorías nos da X gramos. 397 por 1 entre 4. ¿Y qué tenemos? 99 gramos al día. 99 gramos de proteína al día. Cuando hacen la operación les va a salir 98, 98 punto algo, 98.6, 7, 8. Aquí está redondeado. Listo. Pero hay un tema. ¿Cuál es ese tema? Es que nosotros ya tenemos proteínas acá. Entonces, cuando nosotros hacemos la sumatoria, tenemos 86 gramos de proteínas. Pero al día deberíamos consumir 99. Entonces restamos 99 menos 86. Y nos queda 13 gramos de proteína, que es lo que debemos cubrir con este grupo. Este grupo de acá de carne, pescado y huevo debería estar cubriendo 13 gramos de proteína. ¿De acuerdo? Listo. Se acabó. Igual, nosotros podemos determinar la cantidad de porciones. A partir de estos 13. Claro que sí. Sí se puede. Vamos a ver acá. 13 entre 11. Acá tenemos 11 de proteína. Estamos utilizando carnes bajas en grasa. 11. Nos sale 1.18. Redondeamos una porción. Y aquí tenemos una porción 55. Mira, 0 de carbohidratos. Así carbohidratos no se ve afectado. Proteínas 97. Y de grasa 1 gramo. De grasa 1 gramo.
Tenemos acá 32. Ahora, cuando observamos esto, 97. No cubrimos los 99, pero 97 es un porcentaje adecuado. Vamos a ver cuál es el porcentaje de adecuación. Debe haber un máximo, un margen de error de 10%. Entonces 97 entre 99 por 100 nos da igual a 97.9%. Prácticamente 98% se está cubriendo. ¿Está dentro del margen de error? Ok. Correcto, proteínas. ¿Sí? Correcto, proteínas. En algunos casos, los colegas, cuando trabajan en nutrición deportiva, consideran estas proteínas como cero. Solo cuentan la de los lácteos, carnes, pescados, huevos, y el resto no lo consideran, ¿no? Eso queda ya a criterio de cada profesional, ¿sí? Algunos no lo consideran, otros sí. Algunos colegas en nutrición deportiva indican de que sí o sí se debe considerar cero y que el aporte proteico debería ser proveniente netamente debería ser considerado netamente de estos alimentos de origen animal, ¿no? Eso es criterio de cada uno de los colegas. Y bueno, aquí está la repartición, en este caso de la porción, ¿no? Medio filete mediano de pescado. Tenemos ahora las grasas, los lípidos, ¿no? Estas también son biomoléculas muy importantes en el organismo. La vamos a encontrar, por ejemplo, en la palta, la mantequilla, la manteca, los frutos secos, el aceite, entre otros. Funciones: forman parte del sistema nervioso, forman parte de una gran cantidad de hormonas, ¿no? Hay grasas importantes que son benéficas para la salud cardíaca, por ejemplo el omega 3, ¿no? Hay vitaminas liposolubles que tienen origen lipídico, como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Son una fuente de reserva de energía también importante para deportes de baja intensidad, como son los deportes de fondo, ¿no? Listo. Y nos dice aquí, 1 gramo de grasa nos está aportando 9 kilocalorías. A diferencia de los otros, la grasa aporta más energía. ¿Cuánto? La recomendación dice de 25 a 30% aproximadamente. Nuevamente repito, algunos colegas lo manejan con gramos por kilogramo. Eso es criterio de cada uno, ¿no? Por ejemplo, a mí me funciona trabajar con gramos por kilogramo de peso. A otros les funciona o están más acostumbrados a trabajar con porcentajes, ¿no? Independientemente de la metodología, creo yo ambas son válidas, siempre y cuando se basen en alguna fuente de investigación que avale ello y que presenten buenos resultados. Acá tenemos el gasto energético. Recordemos, habíamos utilizado el gasto energético de 2.644, redondeando este dato. Dijimos 25%, vamos a trabajar con 25%, el 25% de 2.644, ¿no? Multiplicamos 2.644 por 25%, o lo que es lo mismo por 0.25. Es lo mismo, también es 25%. Y nos da 661 kilocalorías. Esto lo tenemos que transformar a gramos. ¿Cómo hacemos? Recordemos, 1 equivale a 9 kilocalorías, como 661 kilocalorías equivale a X gramos. Entonces hacemos lo mismo, 661 por 1 entre 9, que nos da 73 gramos de grasa, 73 gramos de lípidos al día. Ahora pues, ya tenemos, según la grasa que nos da las frutas, lo que nos da los cereales, tubérculos, menestras, los lácteos, la grasa encontrada en las carnes, tenemos 32. Entonces restamos 73
menos 32, 41. Quiere decir que este grupo de grasas nos debería estar cubriendo 41 gramos de grasas. Eso es lo que nos debería estar cubriendo. Y hacemos la división, pues, ¿no? 73 entre 10, 7 porciones. 41 entre 10, 4 porciones. Acá tenemos, ¿no? ¿Por qué 73? Ah, ya, aquí nos hemos confundido. Mira, hemos utilizado el total. Esto de acá no va, porque este es el total. ¿Cierto? Claro, nos hemos equivocado ahí. Mira, un error. ¿Con cuál se trabaja? Con la resta, con el que dice 41. Aquí está. 41 entre 10, 4.1. Lo reducimos a 4 porciones. Y acá lo estamos poniendo las porciones. 3 de aceite, 1 de oleaginosas. Lo ideal sería poner los 4 acá nada más. ¿Ya? Pero como acá tenemos están en cierta cantidad, en cantidades menores, no va a haber ningún problema. Pero recordemos, este grupo siempre llenarlo al principio, no en este paso, en el paso inicial. ¿Ya? Aquí yo he hecho esto porque como yo sé que en carbohidratos, como sé que en proteínas estamos en 97, 95%, entonces puedo poner esto de acá porque sé que no nos vamos a exceder, no vamos a sobrepasarnos del margen de error. Pero eso yo lo hago porque ya hay un tema de experiencia manejando esto, ¿no? Si no tenemos experiencia, entonces lo ideal es este grupo llenarlo al principio, junto con el grupo de frutas, verduras y lácteos. ¿De acuerdo? No olvidar eso, no olvidar eso. Y bueno, vamos a ver que aquí cubrimos 72 gramos de grasa al día. ¿Y cuál era lo que había resultado? 73. ¿Cuánto estamos cubriendo? ¿Cuál es la adecuación? A ver, vamos a ver. Tenemos que dividir, ¿cierto? 72 entre 73. Y esto por 100 es igual a 98.6% del total. Entonces estamos dentro del margen de error. Lo mínimo sería 90. Lo máximo sería 110%. Mínimo 90%. Nosotros estamos con 98%, está ok. Y así cubrimos todo. Y aquí está el ejemplo. Y ya tenemos la planificación del día. Y digamos, yo quiero cambiar el pan, lo puedo cambiar porque tengo la tabla de intercambios. Lo puedo cambiar, por ejemplo, por papa. Y no hay ningún problema, no va a haber una variación importante en el aporte de energía, en el aporte de kilocalorías y en el aporte de proteínas, ni en el aporte de grasa. Entonces, esto va a permitir que nuestra dieta sea flexible, que el cliente o paciente no deje la planificación, porque obviamente va a poder hacer algunos cambios, pero esto necesita una asesoría permanente, guiada por el nutricionista, para que no se vaya a generar errores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá yo he hecho un cambio que de repente a muchos puede confundirlos, ¿no? Eso yo lo he hecho porque ya tengo un tema de experiencia. O podría ser que de repente yo quiero incorporar un alimento que no está en la guía. Entonces el nutricionista puede ver el aporte de calorías y de macronutrientes e indicar, no, mira, la porción de este alimento es de tanto, lo vas a incluir dentro del grupo de grasas, por ejemplo, en el caso de la palta, ¿no? Podría ser. Entonces es necesario realizar un monitoreo, un seguimiento a los clientes o pacientes que vayan a realizar esta mecánica. Igual para los pacientes, ¿no? que quieran manejar esta guía, porque al final la guía es elaborada para que el paciente la utilice bajo la asesoría del nutricionista. Siempre es importante tener una guía, siempre es importante tener esa asesoría para evitar cualquier tipo de error, porque un error puede hacer que estemos consumiendo menos de lo que deberíamos consumir o de repente más. Y eso podría generar que no alcancemos nuestros objetivos y eso obviamente va a desarrollar frustración en el paciente o en el cliente. Bien, como les dije, ¿no? Acá está el modelito.
Lo pueden tomar, lo pueden modificar. Con la misma guía de intercambio ustedes lo pueden alterar. Y como les dije al inicio, en la descripción les estoy dejando un link para que puedan hacer la solicitud de esta plantilla de Excel para que puedan obtener su gasto energético, para que puedan también desarrollar lo que es la guía de intercambio, ya no de manera manual como lo hemos visto, ¿no? Ustedes con todos estos pasos ya lo pueden hacer de manera manual, pero ahí también se les está juntando una plantilla para que lo puedan realizar con mayor facilidad. Ahí está el número de teléfono para cualquier consulta. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.